Vale, pues muy Pues buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este debate tan esperado. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo Latinoamérica. Para los que no conocen a los ponentes, pues brevemente daré una introducción de 2 minutos y los dejaré al lío, como se dice. Pues tendremos a Manuel Fernández Ordóñez, que es uno de nuestros ponentes en el ponentes ahora y profesor en el máster de Economía Medioambiental. Él es licenciado en Física de Partículas y doctor en Física Nuclear, analista energético, especialista en energía nuclear, divulgador y escritor de 2 buenos libros, que por favor habla un poco de ellos, que están muy interesantes, así que si los mencionas, fantástico. Luego tenemos a Pablo Lozada, que es ingeniero civil con 25 años de experiencia en funciones de liderazgo en plantas de energía y en negocios y empresas relacionadas a la energía, que le pueden preguntar también de todo porque sabe muchísimo. Y luego tenemos a nuestro estimado Luis Ignacio Gómez, que es el director del máster en Economía Medioambiental, que empieza en abril, que están a tiempo para asignarse, totalmente virtual. eh, y bueno, muy bueno. Luego es licenciado en bioquímica y fundador y CEO de Indago, que es una empresa de diagnóstico médico en Leipzig, Alemania. También ha sido consultor de empresas farmacéuticas, biomédicas y químicas y muy en el rollo del medio ambiente. Así que sin más, escribe muy bien también, tiene un blog que se llama Economía Medioambiental, así que también si le quieren echar un vistazo, pues bien. Y luego, nada, empezaré con la primera pregunta. ¿Hay espacio para el emprendimiento en materia medioambiental? venga, Manuel, que es la tuya. Me toca a mí ya, Te así de Sí, toca a ti ya tirón. sí. directamente. Sí, claro que sí, coño. Joder, así, sin calentar. Calienta que sales. Bueno, por supuesto que hay espacio para el emprendimiento en materia medioambiental. De hecho, muchísimo espacio para el emprendimiento, porque al final el medio ambiente de lo que trata es del conflicto, los conflictos que surgen cuando un recurso es escaso. Es fundamentalmente de lo que trata la economía, ¿no? Cuando un recurso es escaso, siempre hay más demanda que oferta de ese producto, por lo tanto, aparecen siempre conflictos debido a la escasez del recurso. Entonces, cuando hay una escasez y hay conflictos, pues siempre hay lugar para el emprendimiento, que se trata precisamente de resolver esos conflictos. Lo que pasa con el medio ambiente es que tiene una particularidad, y es que para que aparezca el emprendimiento en cualquier ámbito de la economía, lo primero que tiene que haber son unos derechos de propiedad, porque claro, uno no puede comprar o vender o interaccionar económicamente con un bien que no es suyo, para empezar, ¿no? Con lo cual, tiene que haber derechos de propiedad. Y el problema con el medio ambiente es que en materia medioambiental muchas veces los derechos de propiedad no están definidos. O bien no están definidos o no están correctamente definidos, o directamente los recursos medioambientales son propiedad de los estados, que es lo que sucede en la mayoría de las ocasiones. Y los estados se arrogan la potestad de resolver los conflictos medioambientales, es decir, de no resolver los conflictos medioambientales. Podríamos poner infinidad de ejemplos en infinidad de áreas de la ecología, ¿no? O del medio ambiente. Podríamos poner ejemplos como conflictos sobre los recursos del agua. En España tenemos, sin ir más lejos, conflictos sobre la deforestación, conflictos sobre especies animales, conflictos sobre la pesca, conflictos sobre, yo qué sé, el lobo que se come las ovejas en Galicia y en Asturias. O sea, toda esa serie de conflictos que son al final conflictos medioambientales podrían ser resueltos, y de hecho han sido resueltos en algunos sitios del mundo, utilizando el mercado, utilizando el libre mercado, previa definición de los derechos de propiedad, que es un paso sin el cual no se puede resolver nada. Estás en mute, Luis. Tenía el micrófono apagado. Perdón. Estás comentando con acierto, creo yo, Manuel, un tema que a mí se me antoja fundamental, que es el de los derechos de propiedad, ¿no? La asignación de derechos de propiedad sobre recursos naturales,
sin la cual lógicamente es imposible, por no decir muy difícil, es imposible realmente ejercer cualquier tipo de actividad económica. Más que nada porque siempre nos olvidamos de un par de detalles, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento y protección medioambiental, algo que parece que es completamente opuesto y sin embargo no, tenemos, como decías tú, decenas, cientos de ejemplos en los que precisamente soluciones empresariales o propuestas empresariales han ayudado a conservar el medio ambiente. Siempre olvidamos en la ecuación una cosa que se llama el proceso económico de creación de una empresa, porque emprender no es sentarse en una silla y ponerse a hacer hojas de Excel. Emprender significa recoger capital, ahorrarlo, tener la posibilidad de ahorrar para poder hacer una inversión, acompañarte de otros inversores a los que tienes que convencer de que tu idea es magnífica y van a ganar dinero contigo. Y aquí viene, y van a ganar dinero contigo. Es decir, se trata también de generar un beneficio, no solamente un beneficio en el sentido de, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que no lo es, porque hay gente que ya lo está haciendo, en el sentido de, oye, es que a mí esta zona de bosque de Perú me encanta, quiero conservarla tal y como es, y voy a montar una empresa de conservación de esta zona de la selva, y el beneficio que voy a obtener va a ir directamente enfocado o lo voy a obtener de la promoción turística, precisamente del disfrute de este recurso natural virgen, como es esta zona de la selva peruana, ¿no? Es decir, cuando hablamos de emprender, hablamos de derecho de propiedad. Cuando hablamos de emprender, hablamos de inversión. Y cuando hablamos de inversión y emprender invirtiendo, hablamos lógicamente de que tiene que haber una recuperación de capital. Por eso, cuando hablas de que la mayor parte de los recursos naturales están en manos del Estado, el bonus, el bien común, que vamos a llamar así, ¿no? Y lo que yo me planteo siempre, y os lo planteo a ti y a Pablo, es ¿por qué les cuesta tanto trabajo a los estados dar pasos en la dirección opuesta a como los han estado dando hasta ahora? Un ejemplo, el conflicto del agua en España a mí se me antoja de difícil solución no política, y sin embargo en Estados Unidos, en determinadas zonas de Norteamérica, nos están dando ejemplos, en Estados Unidos y en Canadá, de cómo sí se pueden dar pasos en otra dirección. Es decir, de repente en Utah, en el estado de Utah, la administración de los recursos acuáticos se están devolviendo a manos de los indígenas norteamericanos. Es decir, se está privatizando un bien que hasta ahora no era privado, era común. ¿Por qué? Con grandes resultados, además. Con el resultado de que se está solucionando el problema de escasez de agua en determinadas zonas del estado de Utah. ¿Por qué en Europa estamos tan cerrados a este tipo de propuestas? ¿Por qué es tan difícil encontrar un beneficio económico a una actividad fundamentalmente o eminentemente sostenible? ¿Qué creéis vosotros? ¿Dónde está el problema? Yo pienso que es un problema eminentemente político. Yo creo que hay una de las características de los gobiernos europeos, fundamentalmente a partir de los años 80, con el debilitamiento del bloque del Este, es el cambio de las ideas tradicionales de la izquierda tradicional, de reducción de las desigualdades, reducción de la pobreza, lucha de clases. Ese discurso cambia a un discurso de defensa del medio ambiente, de ecología y demás. Y pienso que se ha hecho casi el núcleo central de claramente todos los partidos verdes y socialdemócratas en Europa, pero es que además ha contaminado con el poder del mensaje incluso a los partidos más liberales o conservadores. Entonces no hay ahora mismo nadie que se atreva siquiera a abrir ese debate, el debate del trasvase del agua, por ejemplo, en España. Es un debate que se abrió a principios de este siglo con Aznar y que se cerró poco después y que dudo que nadie se atreva siquiera a volver
a abrir porque hay réditos electorales en dividir territorios y en patrimonializar la idea de que el Estado es el defensor del medio ambiente y de la ecología. Sí, yo creo que en las sociedades que tenemos, especialmente las europeas, donde todos los países son socialdemocracias con mayor o menor grado de intervención, o más que intervención, con mayor o menor peso del Estado en la actividad económica, ¿vale? Tenemos el ejemplo paradigmático de Francia, que es para mí un Estado fallido, o lo va a llegar a ser muy pronto, ¿no? Como tiene un peso del Estado en la creación del Producto Interior Bruto que es absolutamente atroz, ¿no? Y eso unido a un poco lo que comenta Pablo, yo creo que, digamos que las ideologías de izquierdas, ante el vacío absoluto de ideas en todo el siglo XX, porque no tienen una idea nueva desde la segunda mitad del siglo XIX, se han refugiado en ciertas corrientes de pensamiento refugio, ¿no? Y una de ellas es claramente el ecologismo. Y esto ha imbuido todas las políticas socialdemócratas de Europa de los últimos, yo diría 40 años, pero desde luego los últimos 20 de manera cada vez más preocupante, porque están invadiendo de manera continua ámbitos de la vida privada que los estados no deberían invadir y empiezan a intentar controlar cosas que no deberían controlar. Pero esto hace muy difícil que en unas sociedades como las nuestras, donde permanentemente se demoniza a los empresarios, donde el bien común parece ser el sumum de las filosofías políticas y donde se cree que el Estado es esa especie de ente protector que tiene que venir a resolver los problemas de todo el mundo, pues claro, en este escenario, en este paradigma mental, a mí me resulta muy difícil convencer a la población de que ahora vas a privatizar los bosques, o vas a privatizar las playas, o vas a privatizar los ríos, ¿no? Me parece muy difícil que ese discurso alguien lo compre, ¿vale? Cuando en realidad probablemente sea la forma más eficiente o una de las pocas formas de solucionar los conflictos que suceden con esas cosas, ¿no? Es como el problema de los estados, oye, cortadme cuando queráis, ¿eh? El problema de los estados cuando hay un conflicto medioambiental es que las políticas de los estados se fundamentan en elegir ganadores. Es decir, al final el Estado se pone del lado de uno de los dos en conflicto. Es decir, elige un ganador. El problema de elegir un ganador es que tienes un perdedor, que no se va a conformar con haber perdido, ¿no? Y lo que va a buscar es arrimar el asco a su sardina de alguna manera, de tal forma que cuando cambie el gobierno dentro de 4 años se revierta la situación, sea él el ganador y el otro sea perdedor. Con lo cual estamos continuamente en una partida de ping-pong de ganador-perdedor, cada vez que cambia el gobierno, y eso no soluciona el problema, solo lo enquista o le va dando patadas hacia adelante, ¿no? Si en un campo encontramos petróleo y ese campo es propiedad del Estado, pues claro, ¿quién tiene el derecho ahí? Que viene una empresa petrolífera que quiere explotar ese petróleo y viene un grupo ecologista que quiere que ese petróleo no se explote. Y el Estado, que es el dueño del terreno, ¿a quién le da la razón? O da una licencia a la empresa petrolífera para que saque el petróleo, o le da la razón al grupo ecologista y no se saca el petróleo. En cualquiera de los dos casos, uno de los dos pierde, ¿vale? Si ese campo tuviera derechos de propiedad y fuera de una persona, pues ya decide a quién se lo vende. O se lo vende a la empresa de petróleo, o que lo compre el grupo ecologista y lo conserve y lo mantenga, ¿no? Con soluciones de mercado. Pero yo veo muy difícil que estas cosas que en Estados Unidos funcionan y en otros países también, veo muy difícil que funcionen aquí. En Estados Unidos cada vez menos, por cierto. Sí, yo creo que la tendencia, eso iba a comentar yo ahora, que yo creo que la tendencia es más a que Estados Unidos se europeice y a que Europa se chinice que lo contrario. O sea, las tendencias, yo las veo en ese sentido, por lo menos de momento. Sí, de momento, efectivamente, de momento esto es así como comentas, Pablo. Es muy curioso la europeización de Estados Unidos, de la política norteamericana en determinados aspectos, de muchos de los estados norteamericanos también, no solamente desde Washington, sino desde los diferentes estados federados. Y nuestra tendencia en Europa a un... Bueno, yo lo voy a llamar más directamente, sí, mirando un poco hacia China, pero en realidad es un tic totalitario,
en el sentido de que, bueno, cuanto mayor es el control que tenemos sobre la población en determinados aspectos de su actividad, tanto privada como pública, mayor será el control sobre los resultados de la misma. Es una creencia profundamente absurda, lo ha demostrado con creces el tremendo fracaso de precisamente esa idea y esa política en el bloque soviético, y sin embargo, bueno, pues ahora parece ser que como en China las cosas funcionan un poco mejor de como funcionaban hace 40 años, y digo lo de un poco mejor, muy consciente de lo que estoy diciendo, es decir, hay cientos de millones de chinos que siguen viviendo en la más profunda de las miserias, ojo, no nos equivoquemos, y hay decenas de miles de chinos que viven en régimen de esclavitud. Tampoco podemos olvidarnos de esto. Pero bueno, eso parece ser que son temas menores para los políticos europeos que se fijan en otras cosas, ¿no? Pero volviendo al tema, para no despistarnos, nos citaba Alicia en el chat, muy oportunamente además, algo de Pipes, hablando sobre el caso de la protección del medio ambiente y la propiedad privada. Y él decía, nos lo cuenta Alicia, que la histeria ecologista proporciona una poderosa razón emocional para la usurpación de los derechos de propiedad. Porque, como apuntabas tú, Manuel, esto va de bueno y malo. Esto no va de ganar y perder. No, esto va de lo bueno y lo malo. Es decir, o eres de los buenos, de los nuestros, o eres de los malos, de los otros. Entonces, cuando introducimos en la vida política, mejor dicho, no cuando introducimos, cuando hacemos política en función de las emociones y en función de las moralidades particulares de quienes gobiernan, ojo, que pueden ser perfectamente válidas para ellos, no hay ningún problema. Yo, por lo menos, como liberal que me considero muy consciente de ello, a mí no me preocupa en absoluto que unos señores tengan determinados principios morales y una escala de valores que no coinciden con los míos, y que en un momento determinado gobiernen mi país, siempre y cuando, lógicamente, ellos no pretendan, qua ley, imponerme a mí sus valores y su escala de valores y sus principios morales, ¿no? Pero este aspecto emocional nos ha sacado de la disputa, de la charla racional sobre los temas que intentamos dilucidar nosotros tres hoy aquí. Por ejemplo, Manuel habla de propiedad privada y automáticamente todo el mundo piensa en un terrateniente, en un fulanito de tal o fulanita de cual. Y una cosa que yo he aprendido a lo largo de todos estos años de trabajo divulgador es, no, hombre, es que la propiedad privada también puede ser propiedad mancomunada. Es que a lo mejor resulta que los propietarios de un río son los ribereños y no fulanito de tal. Y entonces los ribereños son los que administran el agua de ese río, no Madrid, el gobierno central, ni tampoco los que viven esperando el agua de ese río en otra zona del país. Es con ellos con los que hay que negociar, si están dispuestos a prescindir de una determinada cantidad de agua. Esto convierte, o mejor dicho, este tipo de discusiones no tienen lugar porque automáticamente nace o surge el argumento emocional. Y el argumento emocional es, pues lo que leía yo hace poco, ¿no? Dice, ya están estos otra vez con lo del trasvase de aguas, ignorando o pensando que el agua que no se utiliza es agua que se desaprovecha. Y resulta que no, que el emprendedor, el planificador, cuando habla de aprovechar un recurso como es el del agua, no está pensando en que si no se aprovecha se desperdicia, porque desde un punto de vista ecológico ningún agua es un desperdicio en ningún sitio. Lo que estamos hablando, o de lo que se está hablando, es de un mejor uso de ese recurso, que es el del agua, para que todos los que vivimos, por ejemplo, en un país como España, podamos disfrutar de esa riqueza que yo personalmente puedo decir. Bueno, ahí tenemos a Manuel, que también es asturiano, yo vengo del norte de León, a nosotros si nos sobra algo es agua. Entonces nosotros tenemos agua y en el valle en el que yo nací está verde y tenemos árboles, pero hay regiones en España donde no la hay, y de hecho se han hecho pantanos, se han hecho presas en la montaña leonesa, con las que hoy se riegan campos en Palencia, en Valladolid, en el sur de León.
etcétera, etcétera. Es decir, no son actuaciones antiecológicas, porque son actuaciones que van a favorecer un aumento en la mejora de calidad de vida de determinados seres vivos dentro del sistema ecológico de la meseta norte española, que son los Homo sapiens que allí viven, allí comen, allí comercian, allí compran, allí pagan impuestos. Entonces, estos son aspectos de los que nunca se llega a hablar, porque siempre por delante colocamos el principio emocional, ¿no? El tema de lo que está bien y lo que está mal. Y, hombre, yo no sé vosotros, pero yo no me atrevería a decir de manera tajante qué está bien para los que estamos aquí ahora y qué está mal, rematadamente mal, excepto en pequeñísimas excepciones. Lógicamente, matar a alguien no está bien, pero si me sacáis de los temas relacionados con la vida, la mentira y el incumplimiento de la palabra dada, ya entramos en terrenos en los que la visión individual de los principios éticos y morales debe de jugar un papel fundamental, ¿no? Y sin embargo, esto lo está usurpando el Estado y, lógicamente, el ecologismo contribuye a ello. Termino porque nos pregunta Gabriela si los movimientos ecologistas tienen tanta fuerza como hace años o el tema del cambio climático lo ha sustituido. Hombre, yo no sé qué opinan Manuel y Pablo, pero yo creo que son los mismos, ¿no? Yo creo que son los mismos y tienen más fuerza cada vez. Claro. Tienen más fuerza, además están utilizando los puentes que están tendiendo todos los gobiernos para adueñarse de la arena política. O sea, si al final los gobernantes están haciendo del centro de su política el cuidado del medio ambiente, el futuro debido al cambio climático, al final tú estás sembrando un terreno para que venga alguien que se aproveche de todos esos mensajes de control, de miedo, de hay que regular todo para evitar que el mundo se vaya al garete y aprovechan políticamente. Vamos, están a punto de entrar en el Parlamento británico por primera vez. Luis sabe más que yo de esto, pero en Alemania están en el gobierno y no sé si estarán en el gobierno. En breve con posibilidades de ser la fuerza más votada o no sé cómo andará el tema, pero vamos, ahora mismo es una fuerza de primerísima magnitud y hace 20 años eran partidos residuales, que sí, hacían ruido, pero tenían el 2, el 3% de los votos. Ahora estamos empezando a ver en países muy serios en Europa fuerzas verdes, puramente verdes, o por lo menos verdes por fuera, que tienen el 15, el 20, el 25% de los votos. O sea, ya no estamos hablando, yo creo que tienen cada vez más fuerza, vamos, no menos. Yo creo que lo que ha cambiado es el paradigma. Es decir, han dejado la militancia social y han asaltado las instituciones. ¿Vale? Y eso que ha cambiado. Han entrado las instituciones políticas, incluso en España. Tenemos ya en el Parlamento pues gente de grupos ecologistas, ¿no? Y esto va a más. Y salvo alguna excepción, tipo Finlandia, donde el Partido Verde es pronuclear, por ejemplo, desmarcándose de todos los partidos verdes del resto de Europa, es una excepción muy excepcional, ¿vale? El resto de partidos verdes pues siguen la senda ideológica marcada. A mí esto me llama muchísimo la atención porque a mí no me deja de sorprender que las personas que dicen que son las que más preocupadas están por los problemas climáticos son precisamente las que más se oponen a cualquier tecnología capaz de solucionar los problemas por los que dicen estar tan preocupados, ¿no? Porque yo creo que esto no va de solucionar el problema, esto va de seguir viviendo del problema que no te interesa que se solucione, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explican ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se explican que tú digas que hay una emergencia climática, pero estés en contra de la energía nuclear? No hay ninguna manera racional de argumentar esto, ¿no? Y así con todo, ¿no? Es decir, al final yo creo que los grupos ecologistas se caracterizan continuamente por fabricar su coartada, de manera continua. Están continuamente fabricando su coartada. O sea, si vamos al tema nuclear, que es lo mío, dices, no, es que no se puede apostar por la energía nuclear porque no hay uranio suficiente. Dices, ya cachondo, ¿por qué haces una ley que prohíbe sacar el uranio en España? Para empezar, ¿no? Dices, no, o es que nadie quiere invertir en centrales nucleares en España. Dices, ya, porque vienes con un calendario de cierre en tu programa electoral.
O dice, no, es que no hay solución a los residuos radiactivos en España. Dice, ya porque has boicoteado la solución a los residuos radiactivos de manera política desde que tienes uso de razón, ¿no? O sea, es que las centrales nucleares son seguras, pero si los únicos que vais a hacer atentados contra las centrales nucleares sois vosotros. O sea, al final están continuamente fabricando su coartada para seguir construyendo el relato. Y es que el relato no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, es el relato, ¿no? Yo siempre digo que dices, no, es que estoy muy preocupado por la emergencia climática, tengo ecoansiedad, ¿no? Por la emergencia climática. Y dices, ya, y yo te vengo con una solución y me dices que no te vale, porque es que no te vale solucionar el problema. Hay que solucionarlo a tu manera y con las políticas que tú dices, si no, no vale. Entonces yo creo que eso Manuel. es absoluto. Es como si te estás ahogando, ¿no? Yo siempre digo, es como si te estás ahogando y viene el socorrista a salvarte y dices, no, tú no me sabes que eres del Barça. Es que esto Ya que hemos nos sacado el cuentas, Barça, Manuel, Pablo, ya hemos sacado el Barça. sí, Sí, no, ya es que esto hemos- que nos cuentas, Manuel, me deja a mí profundamente preocupado porque, hombre, resulta que nosotros hemos diseñado una maestría en la que enseñamos, Pablo lleva ese curso, por ejemplo, cómo se desarrolla una estrategia empresarial, en la que enseñamos cómo se puede desde la empresarialidad hacer acciones o llevar adelante acciones de protección del medio ambiente, un curso que llevas tú, Manuel. Enseñamos qué es eso de la sostenibilidad, la de verdad, la de la ciencia, desde el punto de vista de la... Igual resulta que estamos enseñando las cosas equivocadas porque nada de lo que nosotros enseñamos en esta maestría va a poder ser llevado a la práctica si el marco legal, que es el que imponen los políticos en este momento, lo va a impedir desde el primer momento. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hasta qué punto, volviendo un poco al título de nuestro encuentro hoy, ¿no? ¿Es realmente una ensoñación pensar que podemos llevar adelante propuestas realmente efectivas desde el libre mercado, desde la empresarialidad, desde el emprendimiento, en pos de proteger el medio ambiente? ¿O es algo que vamos a tener que volver a dar un paso atrás, retirarnos y dejarlo otra vez en manos del Estado, que es lo que yo creo que es el gran problema, ¿no? Y una de las grandes motivaciones que nos llevó a diseñar esta maestría? Nosotros estamos convencidos de que no, de que las personas y su libre intercambio, su capacidad de innovar y de crecer juntos, son muchísimo más capaces de llevar adelante estas tareas, por ejemplo, protección del medio ambiente, infinitamente mejor que el Estado, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo tengo, voy a decir una esperanza, es una esperanza un poco pesimista, pero es una esperanza. Yo creo que todos estos movimientos al final van a entrar en conflicto consigo mismos, porque decía Manuel que la gente que tiene, los ecologistas, los mayores ecologistas están tremendamente preocupados con el cambio climático y no quieren aceptar la nuclear. Pero es que empiezan a no querer tampoco la energía eólica. O no les gusta, y con cierta razón, no les gusta tener miles de hectáreas llenas de gigantescos molinos de viento que estropean el paisaje y hacen bastante ruido por las noches. No les gusta tener miles de hectáreas sembradas de paneles solares que, como Manuel sabe bien, para producir la misma cantidad de electricidad a lo mejor requieren 12, 15 veces más superficie que una central nuclear. En definitiva, al final están buscando un decrecimiento de la economía Ahí está la y clave. eso al final va a chocar con la propia esencia del ser humano. El ser humano, en general, el ser humano como ser humano, lo que quiere es vivir cada vez mejor. No quiere tener un aire más limpio Claro que quiere eso, pero quiere eso siempre que cada día viva mejor, que sea capaz de tener más cosas, que sea capaz de ir más sitios, que sea capaz de disfrutar de un montón de cosas. El retorno bucólico al campo y a la vida pastoral, eso está en las mentes de unos cuantos individuos claramente ricos, con sus necesidades básicas bien satisfechas, pero cuando intentes
reducir de forma sustancial el consumo de energía final en una economía, como está buscando la Unión Europea en sus documentos estratégicos. Como te empeñes en eliminar las energías fósiles de golpes, el sistema va a implosionar. O sea, al final esto va a saltar por los aires y entonces vendrá un orden nuevo, a lo mejor pasando por una fase de caos previo que cambiará el status quo. Pero yo no veo... esto al final explota, quiero decir, no veo una sostenibilidad en toda esta historia de la descarbonización, cuya única manera de llevarse a cabo es empobrecer a la sociedad. Yo lo veo nítido. Lo que está comentando Pablo es la clave del asunto, ¿vale? O sea, la clave está ahí. O sea, si uno quiere entender esto desde un punto de vista racional, la racionalidad está en las políticas decrecentistas, no está en otro sitio. Lo que pasa que ellos tienen que jugar a nadar y esconder la ropa, ¿vale? Porque claro, una doctrina ideológica que te dice vengo a hacerte más pobre, no te lo compra nadie. Entonces tienes que disfrazarlo de no, yo vengo a hacer que tú vivas mejor y en comunión con la naturaleza y que seamos sostenibles y todo el rollito que ya empieza a no creerse ya casi nadie, ¿vale? Con dos dedos de frente. Pero que no es nuevo, ¿eh? Que llevan así desde los años 60 del siglo pasado. Es decir, el ecologismo americano, en el momento en el que se posiciona claramente como antinuclear, claramente financiado por los lobbies del gas y del petróleo en Estados Unidos, clarísimamente, está demostrado en innumerables documentos, y se posiciona a favor de las energías renovables, no se posiciona a favor de las energías renovables por un rollito de sostenibilidad y de comunión con la naturaleza, no. Se posiciona a favor de las energías renovables porque saben que son energías que no son capaces de abastecer la demanda de las sociedades avanzadas. Porque lo que quieren es que las sociedades no crezcan. Ese es el principio fundamental. Lo han tratado de ocultar muchos años, pero eso es así. O sea, buscan empobrecer a las sociedades. Yo siempre digo, si mañana descubrimos una fuente de energía que sea mayoritaria, que sea capaz de producir ingentes cantidades de energía gratis y sin contaminar absolutamente nada, van a estar en contra. Van a estar totalmente en contra. Y de hecho ya empiezan a estar en contra de las energías renovables porque por primera vez están viendo que son capaces de producir ya grandes cantidades de energía y ahora empiezan a estar en contra. Y sí, eso es muy curioso. Es un fenómeno muy interesante. Aquí en Alemania lo estamos viendo con la energía eólica. No voy a entrar en muchos detalles, pero efectivamente esto que comenta Manuel se está viendo, ¿no? Que cada vez más grupos ecologistas alemanes están enfrentándose claramente a la instalación de nuevas plantas eólicas. Ojo, en muchos de los casos con razón, porque no se ha llevado a cabo un estudio de impacto medioambiental como Dios manda o porque no se iba a llevar a cabo un estudio de impacto medioambiental como Dios manda. Pero es muy interesante. El decrecimiento ocultado, escondido, como nos apunta Pilar Mansilla en su comentario. Ella ve poco la televisión, pero el mensaje está plagado y siempre no está plagado siempre está lleno y acompañado de palabras como planeta, ecología, cambio climático, eco, bio y mensajes horrorosos. Es decir, el futuro que se nos plantea es un futuro negro, es un futuro de... el otro día escuchaba yo en la radio, os vais a quedar asustados, me quedé con la cifra porque es espectacular. El otro día escuchaba yo en la radio a una persona importante dentro del Partido de los Verdes aquí en Alemania, bueno, en concreto la responsable de políticas medioambientales aquí en el estado de Sajonia, diciendo que íbamos a ver en los próximos 10 años movimientos migratorios, ojo, atención a la cifra, 800 millones de personas. Bueno, pero vamos a ver, ¿se han parado a pensar en lo que son 800 millones de personas migrando en 10 años? Pero ¿sabes cómo hacen las cuentas, Luis? Si es que hay que meterse en cómo haces las cuentas. Te voy a contar cómo hacen las cuentas. Hay una inundación en el estado de Florida o un aviso de huracán. Y entonces durante 4 días
los residentes de los Cayos de Florida se mueven 50 o 60 kilómetros o 200 kilómetros mar adentro. Esos son migrantes climáticos. Esos son migrantes climáticos en la definición de toda esta tropa. Esos son migrantes climáticos, ¿vale? Cuando te sacan las cifras de los 2.000 millones de personas que van a emigrar y demás, es literalmente eso. El tema de la migración climática es muy divertida, es como todo. La migración es evidentemente no climática. La migración lo que es una búsqueda de la gente que ha nacido en sitios pobres de mejorar su nivel de vida yéndose a sitios ricos. De hecho, los estados con más porcentaje de trabajadores extranjeros del mundo son Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que no son precisamente oasis en términos meteorológicos, vamos, son el puñetero desierto. Sí, sí, ahí tenemos menos. Además que los que te hacen las cuentas, que nos Luis, imparte un magnífico curso sobre análisis de datos, precisamente para explicarnos todas estas trampas, ¿no? en la maestría. Nos comenta Gabriel, bueno, Gabriela nos hace una pregunta y J. Caballero, Javier o José Caballero, también nos hace una pregunta y me gustaría ir contestando a las preguntas poco a poco de nuestros participantes, ¿no? Gabriela nos pregunta con bastante mala leche, creo. Si lo veo mal, Gabriela, me lo dices, me lo reprochas, pero creo que la pregunta tiene bastante mala leche. Esta va para Manuel. ¿Es posible hoy en día invertir a nivel privado en energía nuclear en España, como veo que sí se puede hacer con la energía solar? Sí. ¿Ves? O sea, sí, la respuesta es sí. La respuesta es posible, pero es una locura. ¿Sabes? O sea, hay una cosa que la gente no quiere entender de la energía nuclear y es que son inversiones a recuperar en decenas de años, ¿vale? Entonces, en materia energética, las inversiones suelen ser multimillonarias a recuperar en muchos años y esto necesita una estabilidad jurídica, necesita una seguridad jurídica que en España brilla por su ausencia, ¿no? Ya vimos el otro día a Ferrovial anunciando que se va de España por un tema de impuestos y por un tema de seguridad jurídica y automáticamente sale el gobierno en tromba amenazando y coaccionando a Ferrovial para que salgan a decir que sí hay seguridad jurídica en España. Me estás amenazando. ¿Qué seguridad jurídica, no? Que enseguida salieron a decir, no, hombre, en España hay mucha seguridad jurídica. Claro, efectivamente, ¿no? Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Entonces, no hay seguridad jurídica en España para las inversiones. Lo vimos con el recorte retroactivo de las primas a las renovables. Y lo más sangrante de todo no fue el recorte retroactivo de primas a renovables hecho por el gobierno del Partido Popular, que fue absolutamente sangrante. Lo más sangrante es la sentencia del Tribunal Supremo que dice que, hombre, que un inversor no puede esperar que si las cosas van muy mal, el gobierno no cambie de criterio. Eso está escrito en una sentencia del Tribunal Supremo de España. Entonces, ahora usted va con ese papel a un inversor extranjero y dice, venga a invertir aquí, hombre, que le vamos a tratar muy bien. Vamos a hacer una central nuclear, a amortizar en 50 o 60 años, con un gobierno que viene a decir cada 4 años que va a cerrar todas las centrales nucleares. Pues ¿puedes invertir? Sí, pero yo conozco 375.428 maneras de tirar el dinero mejores que esa, ¿no? Entonces, no hay ninguna ley que lo impida, ¿vale? Pero, vamos, o sea, no lo veo ni medianamente cerca. Claro, claro, ese es el problema. Y a lo mejor aquí le meto en un aprieto a Pablo. Nos pregunta José Caballero, ¿no? O Juan Caballero, J. Caballero. ¿En qué campos en materia medioambiental, en qué campos creen que puede haber oportunidades económicas en el futuro y si estas serán fomentadas de alguna manera por el Estado o si el propio mercado las necesita? Son 3 preguntas en realidad. Una, campos en los que pueda haber emprendimiento en materia medioambiental. 2, si va a ser fomentado por el Estado o no, o si es necesario que las fomente el Estado. Y 3, si el propio mercado necesita ese tipo de actividades. Se me viene a la mente el reciclaje. Yo creo que el reciclaje
no tendría, no sé cómo funciona actualmente, no sé si seguro que necesitas algún tipo de licencia estatal para poder ejercer y todo tipo de permisos, pero es una actividad que es evidente que puede beneficiar a todos los actores de la película, a aquel que recicla el producto, a aquellos a los que les compra el residuo a reciclar y a aquellos a los que les vende el producto reciclado. Y por el camino, la propia sociedad tiene un beneficio en una disminución de los recursos que tiene que minar o que producir para continuar funcionando. Ese es uno de los segmentos que se me viene a mí. No sé si vosotros lo conocéis, alguno de vosotros dos lo conocéis con cierto detalle. Pero si se me viene uno a la cabeza que podría funcionar sin demasiada intervención estatal, quizá fuera ese. Sí, bueno, sobre el reciclaje podemos hablar amplio y tendido. De hecho, en el curso de sostenibilidad dedico 2 sesiones al tema de la economía circular y el reciclaje, ¿no? Evidentemente, esa es una de las grandes oportunidades de mercado en el campo de protección medioambiental, que duda cabe. Pero hay más, ¿no? Podemos hablar del agua, podemos hablar de la pesca, podemos hablar de conservar especies en peligro de extinción, podemos hablar de devolver derechos de propiedad sobre determinadas especies animales y vegetales, de manera que los propietarios puedan obtener beneficios, ya sea de tipo turístico, de tipo, o incluso como se hace en Kenia. Hay señores, hay incluso poblados que son propietarios de determinadas manadas de elefantes y tienen permiso para vender cada 3 años el marfil de 1 o 2 elefantes que han fallecido de mayores, porque se tienen que morir, ¿no? Van, les quitan los colmillos y ese marfil lo venden y de eso viven. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como los elefantes ya son míos, la lucha contra los cazadores furtivos ya no la lleva solo el Estado, no, la llevan los dueños de los elefantes. Bueno, es que la llevan solo los dueños, no claro, el Estado. los dueños de los elefantes. Y mira qué cosa más curiosa. Desde que cambió el régimen de propiedad de determinadas manadas de elefantes, no de todas, pero sí de algunas, en estas zonas la caza furtiva ha disminuido en más de un 90%, es decir, prácticamente no hay caza furtiva y la especie se está recuperando, es decir, el número de ejemplares cada vez es mayor. Es una cosa muy simpática, ¿no? De estas cosas aquí en Europa tampoco nos hablan mucho, por ejemplo, ¿no? Nos trae una cita muy interesante, un detalle muy interesante, Alicia, contándonos cómo en el 31 ya, en 1931 aparecen los primeros intentos de desarrollar energía solar fotovoltaica y cómo el profesor Colin Frank en la Universidad de Columbia en el 35 creó un convertidor similar, es decir, energía solar. ¿Qué ocurre? Que apareció la bomba de hidrógeno y de repente las mentes pensantes pensaron que podíamos duplicar la acción del Sol con la energía nuclear y esto hizo que se abandonase todo tipo de investigación sobre energía fotovoltaica hasta la fecha, ¿no? En el siglo pasado. Nos comenta Gabriela que es una vergüenza el tema de la seguridad jurídica y bueno, pues a mí lo que me queda por añadir a lo que comentaba Pablo es que hay muchos campos en los que la iniciativa privada, ya sea de una persona o de varias o mancomunada, no podemos olvidarnos de una cosa, aunque estemos aquí hablando desde posiciones de libre mercado, uno de los elementos del libre mercado son las cooperativas. Las cooperativas son grupos de personas, propietarios que deciden actuar en común para mejorar los beneficios que obtienen de su propiedad. Por ejemplo, unas viñas, unos viñedos. Se reúnen en una cooperativa y les resulta mucho más fácil así alcanzar un mercado más grande, tener mejores transportistas, mejores contratos con los transportistas, mejores contratos con los minoristas, de manera que pueden vender su vino. De otra manera, pues no venderían el vino simple y llanamente porque el que no va a Valdevimbre, a la bodega, a comprar el vino, jamás probaría un Prieto Picudo de Valdevimbre porque no tiene cómo comprar un Prieto Picudo de Valdevimbre en un supermercado de Madrid. Entonces, hay infinidad de campos
en los que la actividad privada puede actuar como factor determinante de protección medioambiental, y no solamente de protección medioambiental, porque hay un aspecto que nos olvidamos siempre. El medio ambiente, es decir, nuestro entorno natural, nos provee de lo que se denomina, Naciones Unidas así lo llama, servicios ecoambientales, servicios ecológicos. Los servicios ecológicos se pueden monetizar, se pueden economizar. Es decir, yo puedo cobrar entrada por visitar mi bosque privado, en el que he conseguido una población creciente o una población constante o una población ecológicamente suficiente desde el punto de vista ecológico y del nicho, de diferentes especies de aves rapaces, de diferentes especies de roedores, de diferentes especies de cérvidos, de diferentes especies de algún depredador de estos cérvidos, por ejemplo lobos o osos. Bueno, los osos no depredarían a los ciervos, pero los lobos sí. Yo puedo cobrar entrada por entrar en mi bosque. Yo puedo cobrar entrada por al lado del bosque. He montado en unas casas encima de unos árboles unas cabañas de superlujo, y vienen los turistas a mi cabaña de superlujo porque se levantan por la mañana, sacan los prismáticos y ven un águila cazando. Es decir, esto se puede monetizar. Un servicio ecológico no es patrimonio del Estado. Si el bosque es mío, yo puedo monetizar el servicio ecológico que me sirve, que pone a mi disposición el ecosistema del que soy propietario. Es decir, sí, hay muchas oportunidades de monetizar, de economizar recursos ecológicos sin afectar a estos recursos ecológicos, sin esquilmarlos, como nos suelen decir, sin sobreexplotarlos, simplemente protegiéndolos. Pensemos en otra cosa, aquí también han participado los estados, pero muchas de las actividades que se llevaron a cabo en los años 60, 70 y 80 para que no desaparecieran los koalas y los osos panda, llevan el sello de la actividad de empresarios privados que pusieron ahí su dinero para que no fuera nadie a estropear, a cortar los bambús de los que vivían, por ejemplo, los osos panda, ¿no? Este tipo de cosas de las que casi nunca se habla, bueno, pues estas son cosas de las que sí hablamos en la maestría, por ejemplo, ¿no? A mí, veo Luis, aquí más me gustaría, Luis, porque muchas veces cuando hablamos de ecología de libre mercado, es difícil para alguien que no haya trabajado el tema tratar de visualizar ejemplos concretos, ¿no? Decir, oye, ¿cómo puede el Estado definir unos derechos de propiedad y que esto solucione un problema o un conflicto medioambiental? Y bueno, hay innumerables ejemplos, ¿no? Tú hablas de la propiedad colectiva, es una premio Nobel, Elinor Ostrom, que se dedicó toda su vida solo a eso, ¿no? Pero tenemos ejemplos muy concretos. Vienen muchos en el libro de Terry Anderson, ¿no? Pero, por ejemplo, hablemos de las cuotas pesqueras, por poner un ejemplo, para que la gente vea, oye, los que nos acompañan hoy, cómo se definen los derechos de propiedad y esto soluciona un problema, ¿no? Oye, os acordaréis, yo creo que aquí tenemos todos cierta edad, los que estamos aquí, os acordaréis cuando nos vendían el halibut por merluz, por lenguado, en España, ¿no? Bueno, el halibut es un pez ahí que se pesca por la zona de... El fletán. El fletán, sí. El fletán. El fletán se llama aquí, sí. Se pesca o bien por la zona del Golfo de Alaska o por la zona del Labrador, ¿no? En el Atlántico. Bueno, pues durante los años 80 llegó a haber temporadas de pesca del fletán que eran solo de 24 horas. O sea, se podía pescar fletán solo 24 horas en un año. Y decía, oye, ¿cómo hemos llegado a temporadas de pesca de 24 horas? Bueno, pues porque, ¿sabes lo que pasa? Que el Estado hace las leyes para que se pesque menos y la gente se adapta a las leyes. O sea, la gente siempre es más lista, el mercado siempre es más listo que el Estado. O sea, toda la ley que yo me adapto. Entonces, ellos decían, oye, hay que pescar menos peces. Y el Estado te hacía una ley que te decía, pues vamos a limitar la longitud de los barcos. Pues la gente hacía barcos más anchos para pescar más. O decía, oye, vamos a reducir la duración de la temporada de pesca. Bueno, pues la gente hacía motores más potentes para llegar antes a los caladeros de pesca, ¿no? Y pescaban más. O decía, bueno, pues vamos a limitar
el número de viajes por temporada. Bueno, pues contrataban a más tripulación o más aparejos de pesca. Entonces iban reduciendo cada vez y al final llegaron a 24 horas. ¿Qué pasaba cuando hacían cosas de estas? Primero, que salían 3.000 barcos del puerto todos a la vez. Iban todos al mismo lado. Pescaban en 24 horas sin dormir. Un montón de accidentes, un montón de fallecidos. Gente que se cortaba brazos. O sea, un desastre. Y encima llegaban todos al puerto el mismo día con todas las toneladas de fletán. Lo descargaban todos el mismo día, con lo cual el fletán no vale nada. Ellos mismos hundían el precio, ¿no? Entonces, dice, bueno, y como ejemplo, yo tengo el dato aquí, ¿no? En la Columbia Británica, en 1990, con un límite de la temporada de pesca de 6 días, se capturó un 50% más de peces que la temporada 10 años antes, cuando se pescaba 65 días. Claro. Es decir, tú haz la ley, toda la ley, que el mercado se adapta a la ley. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Dando derechos de propiedad a los peces. Es decir, voy a asignar dueños a los peces. ¿Cómo se hace eso? Con las cuotas pesqueras. Entonces, ¿qué hace? Decían, bueno, yo a ti, pescador tal, te voy a asignar, tú tienes derecho a pescar 2 toneladas de fletán este año. Y péscalos cuando te dé la gana. 2 toneladas son tuyas. Pues ya tú te organizas, ya tú vas, ¿no? Y ya pescas cuando quieras. Y eso lo haces con todos, ¿no? Y al final, no solo tienes la seguridad de que tú tienes tu cuota y tú la vas a pescar y tú la vendes, sino que eso, y aquí opera la maravilla del mercado, a los pescadores más ineficientes los expulsas del mercado. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes unos costes de pescar, tú eres muy eficiente, tienes un barco nuevo y una tripulación que pesca muy bien, y tus costes son de $100 tonelada. Y luego tienes al lado otro pescador que tiene un barco muy viejo y una tripulación que no pesca bien y sus costes son, yo qué sé, de $400 la tonelada. Pues si tú les asignas derechos de propiedad sobre sus cuotas, el ineficiente le puede vender la cuota al eficiente por $200, por ejemplo. Cuando el fletán está en el mercado, imagínate, a 500, ¿no? Pues el ineficiente, no yendo a pescar y quedándose en su casa, gana más dinero que yendo a pescar vendiendo su cuota, y el eficiente comprando su cuota puede pescar el doble y gana mucho más. Es decir, los dos ganan más y encima se reducen los costes al final a largo plazo y al final ganamos todos los consumidores que tenemos fletán a un precio inferior, ¿no? Entonces, y así se hacen cuotas y se definen derechos de propiedad sobre los peces. O sea, los peces tienen dueño desde que se definen las cuotas. No el pez individual, pero yo puedo pescar 2 toneladas de peces, son míos y punto. Y si quiero los vendo el derecho a pescar esas 2 toneladas, ¿no? Y ejemplos como este tenemos 100.000, porque los derechos de propiedad, una de las particularidades que tienen es que tienen que ser intercambiables. Si tu derecho de propiedad no es intercambiable, no es un derecho de propiedad. Es decir, si tú dices que tienes una casa y tienes un derecho de propiedad sobre una casa y a ti el Estado te impide, por ejemplo, alquilar o vender esa casa, no tienes la propiedad sobre la casa. O sea, la tienes de mentira, ¿no? O si el Estado te dice, puedes vender tu casa, pero en este precio limitado, pues no tienes la propiedad sobre la casa, la tienes de mentira. O sea, si tú no puedes comerciar con tus derechos de propiedad, con las cosas que son de tu propiedad, no tienes los derechos de propiedad. Entonces, mientras no se definan derechos de propiedad, no solucionaremos muchos de los problemas que llevan enquistados, iba a decir décadas, pero yo diría siglos, ¿no? Porque el problema de Asturias con los lobos es un problema de siglos, ¿no? Que no van a resolver nunca hasta que no den derechos de propiedad sobre los lobos. Es que no lo van a resolver. Podrán hacer todas las reuniones que quieran, todas las subvenciones que quieran y todo lo que tú quieras, pero todos los años en Asturias van a aparecer 15 o 20 lobos colgados de un cable de acero de un árbol, porque no van a solucionar el problema. Sí, poco más se puede decir. Creo que es un ejemplo magnífico el de las cuotas pesqueras. Tenemos que empezar a perder el miedo a la hora de relatar cómo el mercado y las soluciones de mercado han ayudado sin pretenderlo, ojo, sin pretenderlo, a la conservación de determinadas especies, ¿no? La moratoria y final prohibición de la pesca de ballenas solamente fue posible porque en un momento determinado de nuestra historia reciente dejamos de utilizar el aceite de ballena para los candiles y empezamos a utilizar el malvado petróleo.
si no hubiéramos empezado a utilizar el malvado petróleo, que en aquel momento era infinitamente más barato que el aceite de ballena, hubiera nuestra presión sobre las poblaciones de ballena, la presión de los seres humanos en este sentido, a principios del siglo XX, hubiera sido tan enorme que probablemente cuando se declara en Naciones Unidas, cuando se establece la prohibición de la pesca de ballenas, con determinadas excepciones, como todos sabemos, países escandinavos y Japón y algunas poblaciones indígenas norteamericanas pueden pescar determinado número de ejemplares, pero en general está prohibido la pesca de ballenas. Esto no hubiera tenido lugar porque no hubiera habido ballenas. Entonces, estos movimientos de innovación que nacen de la iniciativa particular, que nacen del mercado, que no vienen provocados por una ley, es decir, a nadie en aquel momento se le ocurrió establecer una ley, oye, vamos a prohibir en el 1879, vamos a prohibir la pesca de ballenas y vamos a subvencionar la exploración de subsuelo en Texas. A ningún político se le ocurrió una cosa parecida. Y sin embargo, hoy, cuando del tema de energía hablamos, estamos asistiendo a algo muy similar. Estamos asistiendo a unos políticos que nos han dicho, oye, en el 2035 vamos a cerrar todas las centrales de carbón, vamos a prohibir la circulación de todos los vehículos de motor de combustión, porque lo que queremos es que desarrollemos otros sistemas de energía, otros sistemas de movilidad para el futuro, ¿no? Sin emisiones de carbono. Y curiosamente, a mí me da la impresión de que no va a ser los sistemas eléctricos ni fotovoltaicos los ganadores de esta batalla a medio o largo plazo, sino que tenemos otros players, otros jugadores encima de la mesa con propuestas muchísimo más interesantes, hablando, por ejemplo, de energía nuclear, no de la fisión nuclear, sino de la fusión nuclear, hablando de, bueno, pues podemos hablar del hidrógeno, podemos hablar de la geotermia, que está dando en estos momentos muchos sustos a muchos inversores en energías renovables a largo plazo y bueno, pues que nunca sabremos qué respuesta nos va a dar el ingenio humano a los problemas que nos planteamos los humanos en nuestro, como decía Pablo Losada, en nuestro afán por siempre querer vivir mejor, ojo, que es natural. Es decir, cuando nos invitan a decrecer, cuando nos invitan a volver otra vez a un estado bucólico y además llevaditos de la mano por el Estado, tipo 1850, nos están diciendo que, bueno, pues eso, que pasemos un poco de frío, que tampoco es tan malo, que bajemos la calefacción a 19 grados, que tampoco es tan malo, olvidando que hay un montón de personas que por motivos de salud no pueden estar a 19 grados en su casa, personas mayores, olvidando un montón de cosas porque realmente estas cosas a mí me dan la impresión a veces de que no les interesan. Bueno, y sobre todo, Luis, olvidando la cosa más importante, que no me da la gana estar a 19 grados. Que no me da la gana estar a 19 grados. Que me he ganado el derecho a no estar a 19 grados, ¿entiendes? Entonces no me da la gana. El otro día, Más Madrid, que para los que no seáis de España es un partido político que aspira a gobernar la Comunidad de Madrid, puso un tuit que era delirante, o sea, delirante. Puso un vídeo de la gente en Ámsterdam yendo a trabajar en bicicleta nevando. Y decían, ¿veis cómo se puede ir a trabajar en bicicleta nevando? Mira, vete tú a trabajar en bicicleta, ¿sabes? Vete tú, que estamos en el año 2023 y voy a trabajar en mi coche calentito. No voy a pasar frío para ir a trabajar. Eso se hacía en el siglo XVII, ¿sabes? No en el año 2023. Porque el progreso... O en bicicleta, pero porque quieras. Pero sí, pero porque qué, pero eso digo, vete tú. Vete tú, ¿sabes? Pero a mí no me obligues a ir en bicicleta. A mí no me vas a obligar a ir en bicicleta, te lo puedo asegurar. Pero o sea, es que es lo que decía Luis al principio. A mí me parece muy bien que tú quieras, tengas la ideología que tengas, la moral que tengas y tus convicciones que tú tengas. Ahora, no me las trates de imponer a mí por la fuerza, que es por la ley, en realidad, ¿no?
por la arbitrariedad de la ley. Entonces, no porque no va a colar, pero no es que no va a colar conmigo, es que no va a colar, porque ya estamos viendo la reacción de la sociedad en general a este último año y medio de altos precios de la electricidad. Ya lo estamos viendo. La gente se ha venido revolviendo estos últimos meses, y nosotros hemos hecho encuestas y hemos visto los cambios de tendencia en opinión, por ejemplo, con respecto a la energía nuclear en España. Sí. Cosa que no había pasado nunca, jamás. Bueno, tal vez en la crisis energética del 73, que yo no viví, ¿no? Sí. Pero al final, cuando viene una crisis energética y te llega la factura de la luz de 500 euros o la factura del gas de 800 o de 900, la gente empieza a hacer preguntas. Empieza a hacer muchas preguntas. Y espera que la siguiente pera está a punto de caer del árbol, que es la de la alimentación. No sé si os lo vais a creer o no. La semana pasada, el precio medio de un pepino, repito, un pepino en Alemania, en los mercados alemanes, era de 2 euros. Un pepino. Y el precio medio del kilo de pimientos, el precio medio, era de 8,60 euros. Pues un kilo de pimientos. Una barbaridad. Una verdadera barbaridad. La gente aquí en Alemania, con el tema de los precios de la alimentación, está empezando a tomarse muy en serio determinadas cosas y el ambiente se está crispando, un poco como nos comentas tú, Manuel, que está ocurriendo con España con el tema de la energía, ¿no? No quiero dejar pasar un comentario de Miriam, porque efectivamente cuando estábamos hablando de economía circular y el reciclaje que comentaba Pablo, en Alemania, con el dinero que te devuelven cuando devuelves las botellas de plástico y de cristal, los ciudadanos, si no reciclan, perderían dinero. Porque claro, decir, es que yo devuelvo mis botellas y me devuelven el dinero, claro, eso es muy bonito, pero en realidad es que si no las devuelvo, pierdo, pues para ser exacto ahora mismo, por cada botella de plástico, 25 céntimos. Si yo consumo unos 20 litros de agua todas las semanas, pues estamos hablando de un montón de dinero que realmente tiraría a la basura, ¿no? La pregunta que Miriam nos hace nos comenta que en otros países resulta que la gente recicla por amor al arte. Es decir, probablemente que no reciclan. ¿Cómo se puede llegar a un crecimiento del reciclaje, a un aumento del reciclaje en aquellos países en los que no existe la cultura del reciclaje? ¿Sería esta de la devolución de dinero una idea más atractiva que la de imponer, por ejemplo, un sistema de reciclado por ley? Desde luego, porque imponer, al final, yo recuerdo cuando, no sé si fue en Irlanda, en Escocia, creo que fue en Irlanda, hace unos años, intentaron poner un límite a los kilos de basura que podías tirar, ¿no? Y venían unos inspectores, claro, luego dicen, no, encima es que genera empleo, claro. Venían unos inspectores a revisar la basura que tiraba a saber cuánto pesaba, ¿no? Bueno, conclusión, pues empiezan a aflorar los vertederos ilegales. Claro, obvio, porque lo importante no es lo que ponga la ley, lo importante son los incentivos que genera la ley, que es lo que nunca los legisladores no quieren nunca entender. Lo importante no es lo que escriban en el BOE, lo importante es los incentivos que da la ley que han escrito, ¿no? Yo veía una vez a un economista sueco, decir, claro, dice, es que el gobierno sueco se ha hecho los números y dicen que esto del reciclaje en casa, de separar el vidrio del cartón, hace unos cuantos años, el vidrio del cartón, del plástico, de las latas y tal, que claro, que es un negocio muy rentable. Y decía, claro, porque se hacen las cuentas como les da la gana. Dice, porque no han metido el coste horario de todos los suecos en su casa, separando, limpiando el plástico, limpiándonos las latas, separando el vidrio. ¿Eso a mí quién me lo paga? Nadie. Claro, entonces te sale muy barato, claro. Es como cuando cambias las ruedas del coche en España. O sea, que te cobran el impuesto revolucionario del reciclaje de las ruedas. Es decir, una rueda que es mía, de mi propiedad, que algún empresario va a utilizar como materia prima para fabricar algo que luego va a vender, no solo no me lo paga, sino que encima me lo cobran. Claro, así como vas a incentivar el reciclaje, es decir, reciclas porque la ley te obliga, porque si vas a cambiar una rueda, no te queda otra que pagar impuestos, si no, no cambias la rueda. ¿Sabes? Eso que te la cambies tú en tu casa, ¿no? Entonces, esa no es la manera de incentivar el reciclaje, claro, de ninguna manera.
¿Tú reciclas mucho, Pablo? No particularmente, reciclo los envases en la bolsa amarilla, el papel y el cartón los solemos llevar y no, pero no soy un obseso del tema. Realmente, si te digo la verdad, ni siquiera sé cuáles son las normas de lo que hay que meter en la bolsa amarilla. Yo todo lo que es plástico similar lo meto ahí y casi seguro que hay cosas que no tienen que ir. Plástico, latas, envases, pero mezclo un poco de todo. Y papel y cartón sí, lo solemos llevar al contenedor, pero vamos, no, más con muy poca fe. O sea, tengo la sensación de que si por una mirilla yo viera lo que pasa con toda esa basura que he dedicado tiempo a separar y a colocar en su sitio, tengo las sospechas de que no toda llega a donde tiene que llegar separada y se mete en los procesos de reciclaje. Tengo una sensación de que no es así. A lo mejor me equivoco. No, te preguntaba porque, y además has respondido muy sinceramente y creo que es la respuesta que nos iban a dar la mayor parte de nuestros conciudadanos, ¿no? Algo que yo sí, a la luz de lo que nos contaba Manuel, a la luz de lo que nos acabas de contar tú y a la luz de lo que yo experimento y vivo aquí en Alemania, y respondiendo directamente a la pregunta que se nos planteaba, yo creo que es mucho más fácil convertir una sociedad que no recicla en una sociedad que sí recicla con incentivos financieros, claro, que con incentivos morales. Claro. Hombre, Es decir, obvio, claro. Es muchísimo más fácil. El incentivo financiero además no tiene por qué ser no tiene por qué ser oneroso para nadie. Vamos a ver, me explico. El fabricante de botellas de plástico, cuando vende sus botellas de plástico al envasador de agua mineral, ya está obteniendo en su cálculo empresarial el beneficio que ha calculado. Lo está obteniendo. El envasador de botellas de agua mineral, si el precio de una botella de agua mineral, el agua, es de 19 céntimos o 25 céntimos, te va a cobrar por ese agua 50 céntimos. Pero es que ese dinero no es beneficio para el envasador de agua mineral, tampoco es beneficio para el minorista que te la vende. Ese dinero es el dinero que tú pones, por eso en alemán la palabra Pfand, que no, realmente no sé cómo se dice en castellano, aval. La palabra es aval, es decir, yo cuando compro una botella de agua mineral estoy comprando el agua y estoy poniendo un dinero en depósito que es el que a mí me devuelve cuando yo devuelvo la botella de agua mineral. Cuando yo la botella la meto en la maquinita, ¡ping!, me devuelve mis 25 céntimos porque son míos. No son ni del minorista, ni del Estado, ni del envasador, ni del fabricante de botellas. Son míos. Esto se puede hacer con muchísimas cosas. Con el vidrio. Asturias se hace con las botellas de sidra, ¿eh? Con el vidrio. Estoy diciendo, o sea, con el cristal, con los objetos de cristal, se puede hacer con la cerámica. Se puede hacer, por ejemplo, la cerámica. Aquí en Leipzig, para que os hagáis una idea, tú te vas al mercado de Navidad y para que te sirvan un vino caliente de estos que sirven los alemanes, tienes que pagar 5 euros por la taza. Ojo, te la puedes quedar y dices, oye, qué taza más bonita tengo de mercado de Navidad del año 2022, ¿no? Pero lo normal es que la gente la devuelve y automáticamente te devuelve los 5 euros. ¿Por qué? Porque así te acabas de evitar y de ahorrar miles y miles de envases de plástico o de cartón tirados por el suelo, papeleras a reposar. No, cada uno tiene su tacita. Con esa tacita te vas por el mercado de Navidad, te tomas un vino caliente aquí, otro vino caliente allá, pim, pim, y cuando terminas, o bien te la llevas para casa de recuerdo o la devuelves y te devuelve los 5 euros. Este tipo de incentivos es muchísimo más efectivo que cualquier ley, es muchísimo más efectivo que cualquier dinámica de mira qué bueno es este que recicla y mira qué malo es aquel que no lo hace. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de que yo hago una pequeña inversión que tiene un beneficio medioambiental inmediato, es decir, no abarrotamos la zona del mercado de Navidad de Leipzig con envases de plástico y de papel y puedo quedarme de recuerdo la tacita de barro o puedo devolverla y me devuelven mis 5 euros. A mí se me antoja una idea maravillosa que es extrapolable a muchos otros productos, ¿no? Creo que ahí queda
que hay que respondido un poco la pregunta que se nos hacía. Llevamos ya 1 hora, vamos a terminar. Quiero darle las gracias infinitas a todos los que habéis venido. Quiero invitaros a que os informéis si tenéis intención y curiosidad, bien sea para vosotros o para alguien que conocéis, sobre nuestro máster en Economía Medioambiental, en el que, bueno, pues contamos con un grupo magnífico de docentes. Creo que tocamos todos los temas que se deben de tocar cuando de economía y medio ambiente se trata, desde la ecología pura y dura, tal y como nos la explica la ciencia, hasta estrategia empresarial, formas de crear empresas con finalidad medioambiental, las leyes, la legislación ambiental, tanto en Europa como en Latinoamérica. Hablamos de la libertad, de los derechos de propiedad, de cómo funciona la economía, cuáles son las leyes que rigen la economía. Y creo que es un máster del que, o bien vosotros que estáis aquí, o bien alguien que conozcáis que le pueda interesar, es muy interesante. Empezamos el día 22 de abril, las clases son virtuales, es decir, online, se imparten los viernes y los sábados, viernes por la tarde a última hora para que coincida por las tardes en Latinoamérica y sábados al mediodía en Europa para que coincida con las mañanas en Latinoamérica. Y bueno, pues la matrícula es muy económica, creo que está al alcance de todo el mundo. Además ofrecemos enormes facilidades de pago, no hay por qué pagar la matrícula de una vez, tampoco de 2, tampoco de 3, se puede pagar de 20, de 20 plazos, o con cada alumno estamos llegando a un acuerdo diferente. Y bueno, pues es un poco... hoy hemos querido presentarnos 3 de los docentes de esa maestría. Creo que somos un buen ejemplo de por dónde va nuestro concepto, desde el punto de vista de intentamos apartarnos lo más posible de una ideología determinada, y lo que queremos es facilitar el debate entre los alumnos y con los alumnos sobre los problemas que tenemos y cuáles son sus posibles soluciones, más allá de dejarlo todo en manos del Papá Estado. Yo a ver, que me piden que cuelgue el enlace en la cuenta. Sí, cuelgo el enlace en la cuenta de Twitter y lo compartimos todos, el enlace al registro de la maestría. Allí también hay información, y además está siempre por detrás Ana, a la que podemos ver ahora, guapísima como siempre, que se va a encargar de mirar a ver quién ha escrito un email, quién se ha registrado, pum, le va a mandar información, le va a mandar documentos, le va a acompañar, le va a coger de la mano y va a decir: oye, mira, si quieres estudiar esta maestría, esto es muy fácil, tienes que hacer esto, yo te voy a ayudar en esto, y así es como funciona. Creo que es un servicio que ofrecemos desde la universidad, que los alumnos, bueno, pues que en otros sitios pues no existe, ¿no? Encantado de verte de nuevo, Osvaldo, en tu cámara, desde tu rincón. Espero que hayamos satisfecho tu curiosidad y tus necesidades de saber. Y a los demás, pues lo mismo, un saludo muy, muy, muy cordial. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Ana. Y lo que me queda es, nada, 10 minutos, como mucho, por si alguien tiene alguna pregunta que tiene que hacer. A Pablo, a Manuel o a mí. Venga. Pero que ponga la cámara y que pregunte. Eso, que encienda la cámara y que nos pregunte. O que nos ponga a caldo, claro, que también es posible. También. A eso estamos más acostumbrados. Eso. ¿Alguien? O abre el micro también. Sí. También. Nada, yo solo deciros que os sigo atentamente, como sabéis, en Twitter a los 3, que me da rabia que aún no haya más difusión con todo lo que divulgáis, porque es que es alucinante. Yo lo paso por Facebook o a mis familiares, que tengo familiares pues ingenieros que podrían emprender. Le he pasado muchas cosas también a amigos a nivel de lo que publica Manuel sobre energía, que me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, gracias a él pago menos de luz. Entonces, Hostia, sí, por ejemplo, ya me acuerdo.
Sí, es que tenemos que ir a lo práctico. Entonces, de Pablo también, aunque discrepe muchas cosas con él, pues me interesa muchísimo todo lo que cuenta, porque además él se baja mucho al terreno, vamos a decir, de la calle. Y me gusta mucho seguirle por Twitter, y luego a Luis, pues una gran admiración desde el principio, porque con él empecé a divulgar muchas cosas por ahí a nivel de lo que es el cambio climático, toda la mentira esa que hay por ahí. Y entonces pues la gente empezó a abrir los ojos, y entonces pues simplemente eso, que yo creo que a nivel particular podemos hacer mucho con lo que vosotros ofrecéis. Aunque parece una tontería, pues cualquier cosa que publicáis en Twitter o en Facebook, Luis, que es al que más sigo por ahí también, pues que se agradece muchísimo, porque es que la gente se empieza a enterar de cosas, aunque parezca mentira. El otro día de Manuel publiqué un vídeo, compartí sobre todo el tema de la mentira que había sobre, vamos a decir, el tema de Chernobyl y todos los accidentes, pues todo eso se va divulgando. Y una amiga pues me empezó a decir, oye, pues qué interesante, no sé cuánto, o sea, que parece una tontada, pero la gente se va interesando, o sea, porque empieza a oír cosas. Pero claro, si no oye a gente que realmente sabe, no es lo mismo que si lo cuentas tú, que parece que lo acabas de leer en una noticia por la mañana. Entonces está, y yo os lo agradezco de verdad a los tres, porque os sigo y eso, que lo sepáis. Pues La muchas gente os gracias. sigue también y os retuitea, y ahí estáis, dando la matraca, los tres, y se agradece mucho. Muchísimas gracias, Gabriela. Un placer, como Muchas siempre. gracias. No, hombre, a vosotros y a ti, Velarde, te seguimos muchísimo. Ya es súper simpático el tema del gin tonic. Hay veces que discrepamos, que yo lo sé, pero que en general ya sabes que... Discrepar es la salsa de la vida. Bueno, Claro. sí, que yo contigo empezamos discutiendo un tema de César Vidal, que es amigo personal mío, Es y verdad, entonces es ahí verdad. tengo ahí un lío, Se pero me no había pasa olvidado, se nada. me había olvidado. No, pues Nada. discrepamos por ahí. Yo empecé a seguirte por ahí porque tú me dijiste, pero ponte a pensar eso que dice, y te dije, pues sí, pues Saquéis tienes los trapos razón. sucios ahora. Sí, sí. No, Pero bueno, pero Gabriela, simplemente decir... algún día sabrás la verdad de los gin tonics. Ay, ay, ay. Vale. Eso Ay, ay, A está ver, por saber por todos los que le seguimos. por eso. aquello Nada. por aquello de no desvariar, Miriam pregunta el horario de los sábados. Los sábados queremos que el horario coincida con las primeras horas de la mañana en Latinoamérica, es decir, el sábado a primera hora de la mañana en Latinoamérica, que serían las 2, las 3 de la tarde en Europa. Más que nada porque así los docentes que estamos en Europa, el sábado hacer un break de 3 a 5, por ejemplo, es aceptable. Los alumnos en Latinoamérica tienen clase por la mañana y bueno, pues es una forma de compaginar un poco los horarios de los docentes que estamos aquí con los alumnos que están ahí. Ojo, y al revés, los docentes que están en Latinoamérica, que en esta edición, bueno, pues las sesiones de los viernes les va a pillar tarde por la tarde, ¿no? Pero en la otra edición fuimos los europeos los que teníamos que dar clases a las 11 y las 12 de la noche. Con lo cual, bueno, pues una edición, unos por una y otros por otra, ¿no? Osvaldo, ¿nos querías comentar algo? Sí, si me escuchan, Sí, perfectamente. Sí. perfecto. Bueno, antes que nada, presentarme desde México, el municipio de Teotihuacán, Tierra de los Dioses. Primero, mi primera sesión, la primera vez que los conozco. Actualmente estudio planificación para el desarrollo agropecuario por la UNAM, y créanme que son ustedes unos detonadores de ideas grandes en el bien de la sociedad. Prometo estar más seguido con ustedes, y bueno, muchas gracias por compartir todo este conocimiento con mucha gente. Y tenía razón la compañera que hace un momento comentaba, esto hay que difundirlo, nos estamos deshumanizando. Este conocimiento nos regresa a la raíz, nos regresa un poquito también a la parte del ser. Digo, lo decían y lo comentaban muy bien, su ponencia no tiene un sesgo ideológico, y también me parece muy bien. De mi parte es todo, muchísimas gracias. Saludos desde México. Gracias a ti, Gracias, Osvaldo. Osvaldo. Un saludo a México. Estaré en México dentro de 4 semanas. Pues nada más,
un mensajito y aquí preparo la bebida de los dioses, que es lo que tenemos que tomar lo que tenemos que invitar cuando alguien nos visite de otro país. Ahí estaremos, ahí estaremos. Muy bien, fabuloso. ¿Alguien más? También comentaba Miriam respecto a la luz, a la factura de la luz, que cómo ahora Gabriela paga menos. Eso también me interesa a mí. Ah, bueno, porque Gabriela, un día hicimos un directo del precio de la luz y Gabriela me preguntó por privado y yo le dije, mándame una factura tuya y vimos que tenía la factura muy sobredimensionada y se hicieron unas gestiones y ahora paga mucho menos, ¿verdad, Gabriela? Vale, pero bueno, es que Sí, perdonar. Sí, es que es simplemente cuestión de que yo tenía contratado demasiado. Entonces es cuestión de que miréis realmente lo que se necesita, que es como él me lo recomendó, y entonces a raíz de eso pues empiezas a hacer comparativas y seguirle a él. También hay que hacerlo porque cada día te cuenta cosas, entonces es importante porque te acoplas un poquito muy a bien. todo lo que van contando. Por eso lo digo, que es que parece una tontada, pero escuchas a gente que sabe y entonces pues vas tomando nota y en tu casa se nota. Claro. Vale, Nada, yo lo vale. que les pido a todos los que Gracias. habéis estado con nosotros aquí es que, sí, prometido, mañana por la mañana, después de mi saludo en Twitter y mi taza de café, voy a poner un enlace a la página de información del máster de la maestría en Economía Medioambiental. Pues nada, vais al enlace, os informáis y entonces, si os parece bien, lo retuiteáis, lo pasáis a vuestros amigos. Quedan muy poquitas plazas. Ya digo, empezamos el día 22 de abril, esto está a la vuelta de la esquina, en 5 semanas estamos ahí. Entonces, daros prisa. No hay problema en cuanto a los plazos. ¿Por qué? Porque en cuanto os ponéis en contacto con Ana, ya os decía yo que Ana os lleva de la mano o lleva de la mano a aquella persona a la que recomendéis y durante todo el proceso de admisión. Y ya está, y no hay ningún problema. Se hace muy rápido. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a Pablo, gracias a Manuel, de nuevo, gracias a Ana. Y bueno, pues quedan emplazados a nuestra próxima charla, que seguro que tendremos más. Sí, Un saludo. por supuesto. Hasta la próxima. Adiós, gracias Hasta por luego, todo, adiós, Manuel, adiós. Pablo. Hasta ahora. Un saludo. Gracias, adiós. Adiós. Gracias, adiós.